Un 23 de agosto de 1999, póngala bajita, la misma pista que acabo de cantar. Un 23 de agosto de 1999, había llegado a la conclusión que ya no valía la pena seguir viviendo. Me encontraba con un arma y a punto de dispararme. Estaba a punto de terminar con mi vida, porque me sentía la vergüenza de mi familia y la carga de mi madre. Cuando estaba a punto de dispararme, cuando estaba a punto de terminar con todo, porque sentía de que ya no podía seguir viviendo de la misma forma en que había vivido, pues ahora me encontraba en una silla de ruedas, porque pensaba que mi vida había terminado, pensaba que ya no podía y no era capaz de hacer nada por mí mismo. Entonces decidí que era el momento de terminar con eso. Y cuando estaba a punto de dispararme, empecé a buscar entre mis recuerdos un solo motivo por el cual seguir viviendo. Estaba en el balcón de la casa de una tía. Estaba solo fumando un cigarrillo. Eran apenas las 7 de la noche. Decía dentro de mí, voy a pensar, voy a ver qué sucede entre mis recuerdos, y si no encuentro nada bueno me disparo. Se acabó todo. Tal vez esta mañana hay personas acá que vinieron en la misma condición, que llegaron sintiéndose de que su vida no es tan útil como ellos quisieran. Tal vez hay personas que llegaron a este lugar sintiéndose hasta peor que como me sentí aquel día, o tal vez sintiendo soledad en sus vidas, sintiendo vacíos, y tal vez muchos hasta pensando en quitarse la vida, aún cristianos, sintiendo que su vida espiritual no llega al nivel que quisieran, y el enemigo tal vez ha venido a hablarles que no son capaces de llegar a donde el Señor quiere que lleguen. Y producto de eso, algunos tal vez esta mañana vinieron dispuestos a suicidarse espiritualmente, a dejar de venir a la iglesia, a dejar de seguir buscando al Señor y a morir para el Señor, o sea, a volver atrás, volver al mundo. Y así, en esa condición estaba yo aquella noche. Esa noche estaba buscando entre mis recuerdos y comencé a recordar que a la edad de 3 años mamá era golpeada por un hombre que era mi padrastro. Recordaba la brutal paliza que le daba aquel hombre a mi mamá, y recordaba cómo mamá, cansada del maltrato, tomó la decisión de marcharse del país. Aquel día que mamá se marchó, se desintegró lo que tenían por familia. Mis hermanos, mi hermana mayor de 6 años, mi hermano menor de 8 meses y quien les habla de 3 años, éramos separados, cada uno enviado a diferentes casas. Mamá se había ido a Venezuela, huyendo de las agresiones de este hombre. Entonces, lo que tenía por familia se desintegró. A papá nunca lo conocí, mamá nunca habló de él. Y entonces comenzó un tiempo en donde comencé a hacerme preguntas como un niño. ¿A dónde está mamá? ¿A dónde se fue mi madre? Le preguntaba a mis tíos que me tenían a cargo y no sabían darme una respuesta. Comenzó a pasar el tiempo, y un niño, cuando más necesita del calor de su madre, y al no estar, ese niño comienza a sentirse abandonado, comienza a sentirse rechazado. Pues Dios, cuando instituyó la familia, Dios instituyó al padre y a la madre. Varón y hembra los creó, y cuando hace falta alguno de ellos, hay un gran vacío dentro de la familia. Más aún cuando no están los dos. Y un niño que crecía así, sin padre y madre, era yo, creciendo en la casa de un tío que, aunque tenía amor,
me hacía mucha falta el de mis padres. Pero así comencé a crecer. Empecé a recordar los días en que venían los días de las madres, cuando entregaban los regalos los niños y cuando pasaban al frente a los pupitres a dejar sus tarjetas. Yo tenía que guardar mis tarjetas y tenía que guardarlas porque mamá no estaba allí. Así cuando venían las fiestas de las navidades, cuando venían las navidades, todos buscaban sus casas para pasar en familia. Yo tenía que marcharme a mi casa, descansar y a dormir temprano, porque no estaba papá ni mamá tampoco. Después de 5 años de espera y de preguntas, ¿dónde estaban mis padres? Ese sentimiento de dolor y ese sentimiento de necesidad de amor comenzó a transformarse y comenzó a convertirse en un profundo rencor. A la edad de 8 años, aunque era un buen estudiante en la escuela, mi conducta comenzó a cambiar. Y es a esa misma edad de 8 años cuando empiezo a irme de la casa a las calles. Y a la edad de 8 años ingreso a una pandilla en el suburbio de Guayaquil. A la edad de 8 años me encontraba golpeándome con otros niños en la calle. Había enraizado un rencor en mi corazón que hoy sé que fue Satanás sembrándolo, porque me hablaba todas las noches diciéndome: nadie te ama, nadie se preocupa por ti, tú naciste por error, por equivocación. Pero tal vez esta mañana hay personas acá que Satanás se las ha sentado al lado a decirle lo mismo. Quiero decirte que Dios me ha enviado esta mañana a decirte que Dios te ama y que Él siempre se ha preocupado por ti. La palabra de Dios dice que Él tiene pensamientos para ti de paz y no de mal, dice el Señor. Y Él te ha creado con un propósito, y el propósito es que tú tengas paz y vida en abundancia. Así dice el Señor. Estaba allí creyendo yo 8 años y comencé a creer la mentira del enemigo que me decía que como nadie me amaba, yo no debía amar a nadie tampoco. Mamá se entera en Venezuela, decide venir a buscarme, y al llevarme a Venezuela me lleva a un barrio que estaba peor que el que yo vivía. Al llegar a San Cristóbal, el estado Táchira en Venezuela, ya mamá tratando de arreglar la relación entre nosotros, me brindaba su amor, su cariño, pero mi corazón estaba envenenado por el rencor que había sembrado el enemigo. Y entonces, producto de ese rencor, nació la rebeldía y empecé a irme también de la casa de ella. A la edad de 9 años estaba en fiestas, estaba huyendo de casa. A la edad de 10 años empecé a beber, empezaba a tomar, y ya cuando tenía 13 años estaba completamente adicto al alcohol. Me había convertido en un alcohólico, y esa misma edad que estaba deteniendo por primera vez en un correccional de menores, ingresado por un asalto a mano armada. Es porque escogí andar en mis propios caminos. No tenía ideales ni mucho menos principios. Me habían hablado de Dios, pero de un Dios de madera, de un Dios de oro, de plata y de piedras preciosas. Pero nunca me habían hablado de un Cristo vivo, de un Cristo que puede transformar y escuchar la oración del hombre. Y estaba en la calle perdido, 13 años apenas. Ya no le hacía caso a nadie, ya no hacía caso a mamá, no obedecía a nadie. Y entonces empecé a sembrar muchas cosas negativas para mi vida. La palabra de Dios dice que todo lo que siembra el hombre, eso también cosechará. Y dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios que no importa cuánto corra el hombre, un día su pecado lo alcanza. Tal vez esta mañana has dicho: está bien, yo voy a buscar de Dios, pero va a ser en mi tiempo, cuando yo quiera. Pero quiero decirte que un día tu pecado te va a alcanzar. Y así me encontraba yo. Seguía buscando entre mis recuerdos, y mientras estaba allí preso en el correccional de menores,
un hombre de Dios se me acercó y me dijo: Byron, quisiera hablarte de alguien. Quisiera hablarte de alguien que puede transformar tu vida. Adentro de la cárcel, cuando ya nadie se había acordado de mí, cuando estaba desechado por la sociedad y estaba retenido en un lugar en donde echan a los que ya no sirven, ahí me encontraba yo, 17 años, y me había convertido en uno de los delincuentes más buscados de la ciudad. No para gloria mía, sino para vergüenza mía lo cuento, y por testimonio, porque habrán muchos acá que piensan que Dios no puede cambiarlos. Dios puede transformar al más vil pecador. 17 años buscado en la ciudad de San Cristóbal por diferentes delitos, y en plena cárcel, en un lugar sucio, inmundo, lleno de estiércol de los hombres por todos lados. Hombres llenos de basura, de inmundicia, con las peores perversiones y perversidades dentro de esa celda. En medio de ellos estaba ese niño de 17 años, codeándose con los peores delincuentes de esa ciudad. Y en medio de esa celda, cuando nadie se acordaba, ahí Cristo Jesús se acordó de ese hombre. Y no porque se había olvidado, sino porque tenía un plan y un propósito para ese niño. En ese lugar, en ese mismo instante, aquel hombre me decía: Byron, Cristo vive y está aquí en este lugar y es capaz de transformar tu vida, pero necesita dos cosas de ti. Yo le decía: ¿cuáles son esas? A ver, dime. Necesita primero fe. Fe del tamaño de un grano de mostaza, y arrepentimiento más grande que el universo por todos los pecados cometidos. La fe nada más del tamaño de un grano de mostaza, porque para aquel que cree todo es posible. Yo le decía: pero ¿tú crees que Dios puede cambiarme a mí? Para Dios no hay nada imposible, Byron. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú te atreves a creerle a Dios, verás la gloria de Dios en tu vida. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquel hombre me dijo: si tiene los dos requisitos, Byron, ven a Jesús, Él te está esperando. Pero como me ataban las cosas del mundo, le dije: todavía no, más adelante, cuando esté más viejito, entonces voy a buscar al Señor. Pero ahorita no, déjame primero vacilar la vida y derrumbear y esas cosas, y de ahí después me voy a hacer cristiano. Entonces aquel hombre de Dios me dijo: Byron, un día vas a necesitar a Cristo, y donde quiera que tú estés, tan solo invoca su nombre. Y estando en ese lugar, en esa condición, aquel hombre salió, y a los 3 días salí en libertad. Yo iba por la calle celebrando, amarrándome los cordones de los zapatos. Estaba pensando en que me iba a encontrar con mis panas del barrio, que cómo se iban a sentir de contentos cuando me vieran. Yo iba cantando por la calle, estaba loco por llegar rápido a la casa. Estaba contento, yo iba celebrando mi libertad, pero lo que yo no sabía es que a pesar de que las rejas físicas se habían abierto, yo seguía siendo un preso y un esclavo, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y mientras iba por la calle libre sin barrote, estaba aún todavía preso por el pecado. Y al llegar a la calle, al barrio, los panas me recibieron de nuevo, hicimos la fiesta. Comenzamos a delinquir de nuevo. A los 5 meses, en medio de un asalto, la policía nos rodea e intercepta nuestros carros, y en medio del asalto y del tiroteo caigo abatido con 7 disparos. La larga vida que tenía se estaba terminando solamente en 5 meses, desde Cristo Jesús me tendió su mano. 5 meses. Yo no sé cuánto tiempo te quede a ti, pero a mí aquella noche que Jesús me habló me quedaban solo 5 meses. Estaba tirado en el piso desangrándome,
Estaba muriéndome y con policías encima que me pateaban y me decían: muérete, lacra, tú no sirves, muérete, tú ya no vas a hacer daño a la sociedad, muérete. Un policía pisaba mi cuello y me decía: muérete. Ya no me seguían disparando porque se le habían acabado las balas. Y mientras estaba muriendo, pensaba en mi madre, recordaba a mi madre y decía: ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué no valoré a mi madre? Ella cometió errores, pero debía haberla amado. Y estando muriendo me empecé a valorar las cosas que no valoraba. Cuando estaba cara a cara con la muerte, empecé a entender que habían cosas que valían más que lo que había perdido y lo que no había tenido. La libertad, la salud, mi familia. Tenía otra hermana menor, mis hermanos. Y entonces, mientras estaba muriéndome, recordé que aquel pastor me dijo que invocara a Jesús. Y mientras estaba muriéndome, le dije: Jesús, no permitas que yo me muera sin arrepentirme. Inmediatamente escuché una ambulancia que venía a lo lejos. Aquellos policías salieron corriendo al oír la ambulancia. Llegaron los paramédicos, comenzaron a atenderme. Ya no me podía levantar, seguía desangrándome. Aquellos hombres empezaron a curarme y me subieron a la ambulancia de urgencia. Me llevaban rumbo al hospital. Mientras tanto, mamá se enteraba por la radio. Mamá, al escuchar la radio, escuchaba que a su hijo lo habían matado. Cayó abatido uno de los más buscados, decía la noticia. Mamá caía desplomada en el sofá llorando, pero ella resignada porque sabía la vida que tenía su hijo y sabía que en cualquier momento su hijo lo iban a matar. Su hijo ya no le hacía caso. Su hijo no había quien lo cambiara. A ella nunca le habían hablado del Cristo vivo que cambia los corazones. Pero ella, en su ignorancia, le dijo a Dios: Dios, no permitas que mi hijo muera. Como sea que él quede, déjalo con vida. Mamá salió para el hospital. Fue a cerciorarse si la noticia era cierta. Al llegar al hospital, me cuenta mamá que ella iba triste y resignada hacia la morgue a buscar mi cuerpo. Pero mientras iba por el pasillo, escuchó un grito de un doctor que gritaba: la madre de Byron García. Mamá dice que le volvió una esperanza al corazón y que se volteó: yo soy. Señora, lo estamos operando a su hijo. Si usted cree en Dios, pídale, porque es posible que no salga con vida. Estaba en el quirófano operándome, y mientras estaban operándome, lo que todos temían sucedía. Mi corazón se detenía y había muerto clínicamente. Había sufrido un paro cardíaco y estaba muerto. El electrocardiograma dejó de funcionar. El doctor me lo contaba luego. Y mientras estaban ellos ya resignados, uno de los doctores tomó el electroshock y empezó a poner descargas en mi pecho. Y mientras ponía las descargas, algunos de los doctores pensaban que era un caso perdido. Pero lo que ellos no sabían es que antes de morir, yo había invocado a aquel que le dijo a Marta: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel que le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte, y dónde está, oh sepulcro, tu aguijón. Ese que estaba muerto comenzó a dar señales de vida, y el corazón comenzó a latir nuevamente, y a latir nuevamente. Porque cuando los médicos creen que ya todo ha terminado, hay el médico de médicos, Cristo Jesús, que cambia los diagnósticos médicos y le dice al doctor que lo imposible para él es posible, porque él es el dueño de toda la tierra y de toda la creación. Abro mis ojos y me encontraba en terapia intensiva. Entraba una anciana al cuarto y mientras me despertaba no entendía lo que había pasado. Cuando me despierto me veo esposado en una cama.
Abro mis ojos y la anciana me dice: ¿cuánto te ama Jesús? Oh, santo y poderoso es tu nombre. Aquella anciana me dice: yo venía pasando por el pasillo y escuché la voz de Dios a mi corazón que me decía: entra en esa habitación. Ahí vas a encontrar un muchacho esposado en una cama. Dile que tiene otra oportunidad. Y además dile que yo lo amo mucho. Ese Dios grande en misericordia, Dios lento para la ira, y ese es su amor que ama al más vil pecador, porque de los pecadores era uno de los más viles, y estando muriéndome tuvo misericordia de mí. Entonces aquella noche entendí que el que siempre había rechazado, que el que siempre lo había alejado de mí, era el único que podía transformar mi vida, y era Jesús. Aquella noche que estaba a punto de dispararme, solté la pistola y en vez de morir físicamente, tomé la decisión de morir para el mundo y de vivir para Cristo Jesús. Esa noche recordé que Él me había amado sin yo amarlo, y que Él siempre había estado a mi lado aunque yo le daba la espalda. Y le dije aquella noche: Señor, mira lo que he hecho con la vida que tú me diste. Si puedes hacer algo, haz algo conmigo. Me entrego a ti, pero no sé de qué te voy a servir, porque estoy en una silla de ruedas, no sé cómo te puedo servir ahora. Esa noche comencé a orar ahí. Al lado de la pistola oraba. Decía: Dios,